Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca del Congreso de la Nación. A 2 días del primer cumpleaños sin él, cuando todo el país y el mundo le rinde homenaje a su memoria, este es el de la Biblioteca del Congreso de la Nación al gran Diego Armando Maradona. Juzgarlo era fácil y era fácil condenarlo, pero no resultaba tan fácil olvidar que Maradona venía cometiendo desde hacía años el pecado de ser el mejor, el delito de denunciar a viva voz las cosas que el poder manda a callar. Con esta frase de Eduardo Galeano daremos comienzo a la presentación del libro Mi Diego, crónica sentimental de una gambeta que desafió al mundo, de Alejandro Duccini. A continuación veremos un video realizado con diarios y revistas de nuestra queridísima hemeroteca. Recuerden que todo este material está física y digitalmente a disposición en la hemeroteca Diarios y Revistas de acá de la Biblioteca del Congreso de la Nación, por si lo quieren consultar. Bueno, y ahora sí les voy a presentar al gran panel que nos acompaña el día de hoy. Mercedes Mayol, directora comercial de Malpaso Ediciones, perdón. Ariel Sher, quien escribió el prólogo del libro que hoy presentamos, es periodista y escritor de La Patria Deportista, Contar el juego, literatura y deporte en la Argentina, Todo mientras Diego y el blues de la primera fecha, entre otros. Es el creador y director del curso de Deporte y Literatura, que ya es un clásico. Es maestro de periodistas deportivos en Deportea. Un aplauso, por favor. Ezequiel Fernández Moore es periodista desde el año 1978. Uno de sus primeros trabajos consistió en investigar cómo y en qué utilizó la dictadura militar los fondos para la organización del Mundial 78, disputado en Argentina. Trabajó en las agencias de noticias NA, DIN y ANSA, escribió en Página 12, Mística, El Periodista, TXT, y colaboró en The New York Times y La Vanguardia de España. Actualmente escribe en La Nación y conduce Era por Abajo en la 1110. Y bueno, finalmente, Alejandro Duccini, autor del libro, es periodista, hincha Independiente y del Bocha. De su trayectoria podemos decir que trabajó en El Gráfico, en el diario Perfil y la CNN Radio, y entre otras cosas fue jefe de deportes de Infobae. En la actualidad escribe en Página 12, la revista Viva del diario Clarín, el suplemento literario de la Gaceta de Tucumán y es director de librosypelotas.com.ar. Ha publicado La Palabra Hecha Pelota, 14 charlas sobre fútbol y participó de obras colectivas como Deporte y Sociedad Civil en tiempos de dictadura
y salvemos al fútbol. Voy a cederles la palabra para que nos cuenten un poco cómo se gestó este libro homenaje al dios del fútbol. Bueno, buenas noches. ¿Puedo bajar un poquito? Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, el libro surgió el mismo día de la muerte por un mensaje, de la muerte de Diego, por un mensaje de Mercedes con Rita, a quien conozco hoy personalmente después de años. Me dijeron, ¿te animás a hacer un libro de Diego? Y eran las 12:45, Diego había muerto, sabíamos de su muerte, 12:15. Yo pensé que era una broma, la chicaneé por WhatsApp y le dije que es imposible hacer un libro de Diego, podemos hacer 1000 páginas. Y ella me dijo, no, pero yo te hablo en serio. Y bueno, empezamos a trabajarlo, tenés que entregarlo en febrero, me dijo, tenía 2 meses, así que a contrarreloj y en tiempo real. Pensé que no llegaba, era complicado, a la vez estaba cargado de sentimientos, me había dado cuenta de cuánto significaba Diego para mí, con sus virtudes, con sus defectos, con su simbología social, era un montón de cosas para mí. Era un cómplice silencioso de mi vida también y me di cuenta que de la vida de muchos más. Así que bueno, fueron 2 meses de hablar mucho con Mercedes, muchísimo, y también con Rita. Después le pedí el prólogo a Ariel, que accedió sin dudas y sin contratiempos, y con Ezequiel también en algún asado le pedí algún consejo, junto con otros periodistas. Así que más allá del resultado del libro en sí, lo que me gusta de esto, de este desafío, fue que en parte fue también un trabajo colectivo, porque muchos de los que están acá me ayudaron. Se piensa que el libro lo hace uno solo y en realidad en este caso por lo menos lo hicimos muchos, desde entrevistados, desde Mercedes, desde Ariel con su prólogo, Ezequiel con su buena onda de siempre. Y bueno, contar con ellos para mí fue una herramienta fundamental, porque son 2 tipos que admiro no solo como periodistas, sino como personas. Y se los quiero decir, me siento halagado de que estén acá conmigo hoy, así que muchas gracias. Y bueno, eso es más o menos para empezar. ¿Hablamos un poquito de Diego? Sí, ¿cómo hacemos, Ezequiel? Porque Ezequiel y yo tenemos un acting siempre, pero me parece que Mercedes puede mejorarlo. Yo voy a empezar, así los presento. Muy bien. ¿Sí? Así les doy el pie. ¿Sí? ¿Está prendido? Acércate. Bueno, yo lo que recuerdo, digamos, del día que murió Maradona, si es que murió, claro está, fue el silencio. El silencio tremendo que se hizo en el momento en que Maradona partió de este mundo. Y me acuerdo que estábamos con Rita y estábamos pensando y estábamos hablando, digamos, en España, en un chat con los editores, y realmente era choqueante. Uno de los editores, digamos, que estaba yendo para la editorial en ese momento, casi choca el auto, es argentino, en Barcelona. Diego Maradona, para mí, digamos, significa, y para Rita, que está acá presente y que fue una de las personas que me apoyó y estuvimos juntas en esta aventura junto con Alejandro, porque le tendimos una emboscada, la realidad fue esa. Pero lo que necesitábamos nosotros era precisamente mostrar, porque digo, Armando Maradona tiene muchas facetas. Es un fenómeno sociológico, es un fenómeno cultural, es un fenómeno antropológico, es un fenómeno emocional más que nada. Y Diego Armando Maradona representa algo así como el mito del héroe. Por eso, digamos, y tomando en cuenta que lo que necesitábamos y lo que queríamos transmitir al mundo era la emoción que nosotros sentíamos ese día, el dueño de la editorial, Bernardo Domínguez, me pidió en ese momento si teníamos a alguien para poder escribir precisamente todo lo que estábamos sintiendo, no solamente nosotros, sino el resto del mundo. Y en ese momento con Rita, las dos pensamos en la misma persona, en Alejandro Duccini. Y pensamos en él porque a través de su pluma, que la hemos visto muchas veces, Alejandro tiene una sensibilidad muy particular.
Cuando le escribí, realmente él pensó que yo le estaba haciendo una broma. Él estaba llorando, yo también, Rita también. Todos estábamos llorando a la muerte de Maradona. Nadie quería pronunciar, digamos, que Diego Armando Maradona había muerto. Y en ese momento se gestó este libro. Nada, yo quiero agradecer muchísimo el apoyo de Rita, el apoyo del dueño de la editorial, Bernardo Domínguez, a Alejandro por tomar este desafío, y estoy tremendamente orgullosa del libro que salió, de cada una de las palabras del prólogo de Ariel. Todo en este libro es emoción pura y representa precisamente esta marca que generó en cada uno de nosotros Diego Armando Maradona. Así que bueno, le doy lugar a los que saben, que son estos 3 periodistas, que son unos genios. ¿Cuál es el acting? Lo empiezan. Hablemos por orden de edad. Ni una cana. Esto lo hacemos siempre, pero sale bien siempre. Eso es dignidad. Y eso es calvicie. Bueno, buenas noches a todos. A ver, yo estoy aquí solo en calidad de miembro de un grupo que se llama La Pizza No Se Mancha, que integra el señor Alejandro Neto Gauna, que me trajo tarde y sufriendo, el señor Jorge Búsico, a quien le avisé inútilmente, vas a tener que reemplazar, porque no escuchó nada, y el señor Alejandro Duccini, que tampoco escuchaba ningún mensaje, estaba dando entrevistas, no sé qué hacía, y uno desesperado ahí. Así que ese es el grupo La Pizza No Se Mancha. Y entonces siento que, bueno, si vamos a hablar del Diego, me parece que esa es lo que más me caracteriza para poder estar aquí presente. La pizza no se mancha y la pelota tampoco. A ver, en realidad voy a contar una interna del grupo La Pizza No Se Mancha. Esto no se debería hacer, pero como es un amigo, me voy a tomar esa licencia. Yo venía un poco desbordado por actividades cuando me pide Ale de participar de la presentación. Y dije que sí, medio irresponsablemente, como uno le dice que sí a un amigo, sin hacer las cuentas de las cosas. Y me di cuenta después que no sabía si iba a poder, porque lanzamos también otro libro de Diego, Rey de Fiorito, que logré finalmente, que iba a ser presentado el mismo día. Y claro, una cosa es integrar un grupo de WhatsApp que se llama La Pizza No Se Mancha, y otra es ser editor de otro libro. Imaginarás que no podía estar ausente, como editora estoy hablando, par a par, no se podía estar ausente en esa presentación. Bueno, logré finalmente que esa presentación se adelantara en un día, pero en el medio de todo eso, yo estaba maldiciendo contra mí, pucha, ¿cómo no dije que no podía? Pues no puedo, pero claro, es un amigo, y confié con Jorge. Y me acuerdo entonces con Jorge, yo le decía, le voy a hacer la de la gran Víctor Hugo. ¿Se acuerdan cuando Víctor Hugo lo invitó Majul a la presentación de su libro? Y Víctor Hugo le petardeó el libro, esas cosas que no se hacen. Vos tenés que hablar bien del libro, te invitan a presentarlo, tenés que hablar bien del libro. Bueno, yo hasta ese momento, como estaba muy desbordado de actividades, no lo había podido ni abrir el libro. Entonces solo lo único que vi es el título. Y yo me acuerdo que le dije a Jorge, mi Diego. ¿Pero quién se cree que es Duccini? Que pone mi Diego. No, Platero, mi burro. Y yo, ¿viste? Decía yo, ¿cómo es esto, mi Diego? Yo quería enojarme para buscar argumentos para no estar. ¿Cómo le explico? No estoy. Bueno, es más, lo entrevistamos por radio a Alejandro por el libro, en el programa ese era Por Abajo. Y yo no había podido leer el libro. No se puede entrevistar a una persona con un libro y uno no lo leyó. Como sabía cosas del libro por Alejandro, bueno, me animé así y tenía 2 compañeros que seguramente lo habían leído mejor que yo. Yo hasta ese momento no lo había... Es decir, a lo que quiero ir, estaba todo en contra, todo conspirando en mi vínculo con mi Diego, hasta que lo abrí. Y les aseguro que fue extraordinario abrirlo. A mí me encantó porque son esas sorpresas agradables y extraordinarias que te depara lo incierto.
Cuando empecé a abrirlo y empecé a deleitarme y empecé a desenojarme con el título, pero antes no es que estaba enojado, me reía, necesitaba argumentos, pero y empecé a descubrir al nuestro Diego, ese mi Diego que es de todos. Comencé a alegrarme tanto con el libro, alegrarme tanto con Alejandro, con la buena escritura, con la buena memoria, con el oficio periodístico, porque es mi Diego, pero Alejandro habló con infinidad de gente, hay un recorrido hermoso en ese libro. Entonces, mi Diego es claro, es un título, pero es un capricho, es nuestro, cada uno le va recordando a su Diego, y se lo va recordando en Barcelona, en Nápoles, en la playa de Oriente. Me deleité en esa playa de Oriente, el recorrido ahí de los personajes que no son de la televisión, que no son personajes de la tele, justamente. Es más, hay una frase en un momento, sacate al personaje de la televisión, creo que le dice, o sacá la televisión, le dice Maradona a uno de estos vecinos de Oriente que lo disfrutaban con él en esas vacaciones. Cuando fui recorriendo toda esa geografía, desde la playa de Oriente a Nápoles, y dije, qué hermoso recorrido que está haciendo Ale, y qué bien contado. Porque aparte, ahí, como Ale escribe, y escribe muy bien, miren, yo me anoté un par de frases que me encantaron. Sí, porque me encantaron. Se autodestruía sin retorno. Porque es imposible hacer un libro de Diego sin dolor. ¿Qué va a ser solo alegría? No, ¿cómo está? Si Diego fue esa contradicción que somos todos, pero en él era la más evidente de todos. Y esa autodestrucción. Y para mí lo digo es autodestrucción claramente. Entonces, y sin retorno. Esas frases que son para mí, que quienes manejan las palabras con la puntería con las que maneja Alejandro, claro, para él salen más fáciles, pero se autodestruía sin retorno. Hay una sensación de todo ya en eso. Hay otra que se pregunta así sencillamente, ¿cuándo empezó a morirse Diego Armando Maradona? Eso solo me parece de una profundidad. Y le cito solo una más. La urgencia del entierro se superponía a la lentitud del dolor. Me pareció también genial. Esas frases que a uno cuando uno está en presencia de alguien que escribe bien, que maneja la palabra. Yo necesito de la palabra, no solo para pagar el gas a fin de mes, sino porque disfruto de lo que hago. Entonces, cuando encuentro a alguien que encima es amigo y que usa la palabra con tanta certeza, yo no tengo más que agradecer y ahí Diego, Messi, como hacen todos. Y lo último que le quiero decir, leyendo el libro encontré una de las razones por las que creo. A ver, el fútbol hay mucho vínculo inevitable de padres-hijos en el vínculo. Y hay un momento en el que Ale va contando cómo su padre no se lo bancaba a Diego. Y en diálogos con muchos amigos y colegas encontré que eso era un poco común. Que por ahí nuestros padres, asistir a un Diego más muy subido a la cumbre, muy arrogante, le provocaba a nuestros padres una distancia del Diego y hasta había una cosa clasista en la crítica, ¿no? Diego es un cabeza, Diego Villero, toda una cosa pesada que nos iban transmitiendo a nosotros. Y yo no sé si por inevitable y lógica y bien contra que le hacemos naturalmente a los padres, está muy bien eso, y a su vez porque éramos más pibes y esas alegrías de Diego nos llegaban más naturalmente, más fácil nos llegaban, esas alegrías que nos daba Diego. Y entonces uno se comienza a explicar por qué los pibes que no lo vieron jugar nunca lo tienen a Diego ahí tan arriba. Me da la sensación que le transmitimos por ahí a nuestros hijos un vínculo distinto con Diego, un amor distinto de Diego. Y sabemos lo conflictivo que pudo resultar Diego, primero para él, primero ante todo para él, y después en una geografía más amplia, en una humanidad algo más amplia, lo conflictivo que pudo haber resultado Diego. Y con todo eso conflictivo aún, en estos tiempos donde uno
uno ve las redes y uno ve la cloaca que hay en todos lados y uno ve cómo el odio está ganando en muchos espacios y cómo el odio, si no se hace algo, que yo, ni aunque a Facebook, como hoy me enteré, le cambiaron el nombre, no es cambiarle el nombre, lo que tenés que cambiar es otra cosa. Yo me voy a mudar de casa, pero si sigo enterrado en un pozo, voy a seguir enterrado en un pozo. Entonces le cambian el nombre como si con eso pretendieran hacernos creer que va a cambiar el discurso de odio que esas redes transmiten y está dominando. Bueno, en estos tiempos donde sabemos que esa situación está complicada, que como que algo profundo hay que hacer, encontrar que Diego nos transmite tanto amor de generación a generaciones, y reitero, con todo lo conflictivo es, y personajes que fueron víctimas de lo conflictivo de Diego. Lo estamos viendo en estas horas. Víctimas de sus adicciones y de sus desbordes. Con todo eso, suelo elegir una frase que me gusta: ver el bosque y no el árbol solamente, ¿no? Necesito ver el bosque, o sea, entender lo que pasa. No solo detenerme en un árbol. Y el bosque que me ofrece Diego, en ese sentido, es un bosque de construcción de vínculos. Si la pelota para nosotros, en esta cultura argentina, es una forma de diálogo, es una forma de construcción social, es historia, es cultura, porque la pelota ha dominado buena parte, en los argentinos por lo menos, de esto. Bueno, qué mejor expresión de la pelota que Diego Maradona. ¿No? El tipo ese que alguna vez dijeron está con un smoking blanco en una velada de gala y le cae una pelota embarrada y lo único que hace es ponerle el pecho para pararla, ¿no? Para mí es como una especie de figura que es una declaración de amor a la pelota esa. Entonces, que alguien como Ale, que es integrante del grupo La Pizza No Se Mancha, y es amigo, escriba esta declaración de amor a Diego, y a lo que es el fútbol y al oficio periodístico, y hacer ver que mi Diego me estaba engañando, que es nuestro Diego. Así que no tengo más que agradecimiento de estar aquí presentando con él este libro. Así que gracias, Ale. Le compramos un asado, lo invitamos a comer un asado después. ¿Cómo? Te invitamos a comer un asado después. A ver, vamos por otro asado ahora. Dudo que puedas financiar semejantes gratitudes. Digo, no por el ancho de mis caderas, sino la de otro invitado que acabo de ver. Sí, otro. Se ha cuidado bastante, ¿eh? En el verano se ha cuidado bastante. No sé Sí, ahora. sí, solo en el verano. El 25 de noviembre, cuando pasó lo que pasó, digo, no vamos a usar el verbo impropio que a ninguno le sale de la boca en relación con el 25 de noviembre. El 25 de noviembre pasó lo que pasó. Los verbos más concluyentes que quedaron asociados ese día a la palabra Maradona no lo vamos a usar porque sabemos que Diego, en las dimensiones que Ezequiel elegía, perdura, vive entre nosotras, nosotros, o como cada uno lo quiera decir. Pero ese día, en medio de la inmensidad de la tristeza, porque la tristeza es, yo no tengo mucha formación terapéutica y necesitaría varios terapeutas, sobre todo después de haber presentado tantos libros con Ezequiel, pero sé que la tristeza es una emoción absolutamente legítima. Ahora, cuando la tristeza tiene la dimensión de la inmensidad, cuando la tristeza te parece un mar o todos los mares juntos, es muy difícil navegar ahí, aunque te hermane con todos los que andan arriba de ese mar. Cuando ocurrió eso, yo dije, bueno, basta, a Ezequiel, a Ale, a mí, todos nos tocó escribir de Maradona, nos tocó y además no podíamos evitar escribir del Diego todo el tiempo, muy vivo. Yo digo, bueno, de ahora en adelante, por un tiempo largo, me voy a dedicar, basta de sentirme así triste, me voy a dedicar a leer y a ver historias de amor y que terminen recontra bien. O sea, todas esas cosas que yo dije que mis abuelas estafaban parte de mis tardes de infancia viendo unos teleteatros, que yo después cuando venía a esta biblioteca a buscar material definí inmundos, eso era lo que yo quería para mi vida. Historias de amor súper amables, basta porque la tristeza de lo de Diego en medio de un tiempo extraño y muy triste como el de la pandemia era demasiado. Y me llamó Duccini. Entonces Duccini dice, estoy escribiendo un libro de Maradona. Digo, no puede ser. Digo, yo tomo un compromiso conmigo, que soy una de las
personas con las que menos me interesa tener compromiso, pero me es inevitable tomar alguno. Y digo, voy a leer historias de amor cándidas, amables, gente que se conoce, pero el entorno social les quiere cagar el romance y al final triunfa y encima Suar gana guita. O sea, yo quería eso para mi vida, después del 25 de noviembre. Y apareció Ale. Mi Diego, como dice Ezequiel. Con todo lo que había ahí, él me dice, voy a escribir el libro, bueno, que sobreviva. Yo pensaba, porque yo sé lo que él quiere a Ale y en el contexto de qué país y de qué mundo quiere Ale a Diego. Y llegaron los originales de ese libro que yo supuse que, como decía Ezequiel hace un rato, por las hermandades que uno traza con los amigos, yo a Ale lo conozco hace un montón, lo leo siempre, lo leo en el 99,9% de las veces que leo a Ale, no tengo que hacerle un prólogo, lo que es genial, porque lees algo que te gusta y no tenés que laburar, es un plan perfecto. Y eso quería decir Ezequiel con todos sus elogios, que nos evita laburar y nos sentimos bien, que nos pasa pocas veces, porque nosotros estamos modelados en tener que laburar mucho, 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 sudar mucho, mucho, a ver si algún día nos sentimos un ratito bien. Bueno, Ale nos propone y nos provoca el camino inverso. Y fui por los originales, muy prolijos originales, quiero decir. Las editoras habrán encontrado en algún paso ese recorrido, pero un escrito que parecía venir de un editor, no solo de un escritor. No, cuando te toca hacer el prólogo o la lectura de lo que hace algún amigo, vos ves que le falta esto, le sobra esto, detalles que en abundancia nos pasa a todos. Bueno, el libro de Ale venía como listo, ¿sí? como para salir, como les va a pasar a ustedes cuando lo abran, como le pasó a Ezequiel cuando lo abrió. Es un recorrido del que no te bajás. Y no te bajás, y eso me pasó y acabo de verificar que le pasó a Ezequiel y ya conozco a otra gente que ha leído Mi Diego, no te bajás porque es cierto que te desafía, te saca del programa de Suar y de las tardes templadas en las dos cuerdas de la vida, que es llorar un cachitito y reírte otro poquito, de los teleteatros de la tarde que endulzaban las duras vidas de mis abuelas. Es un libro tan hermoso como duro, tan hermoso como Maradona y tan duro como vincularse a la historia de Maradona. Es un libro que tiene muchos verbos, pero sobre todo tiene caricias. Ale escribe como acariciando, escribe como alejándose de la tentación legítima que puede tener algún otro narrador de tronar. Él susurra, musita y acaricia. Es como que pone la mano sobre esos verbos que a veces cuentan cosas que duelen mucho. Y como dijo perfectamente Ezequiel, sobre esos verbos que revelan que Maradona, en lo único que somos iguales que él, Maradona era imperfecto, era oscilante, era contradictorio, estaba lleno de luces inempatables, de luces empatables y de abismos muy suyos. Abismos como los abismos que tenemos nosotros. Y sobre todo eso, Ale acaricia. Vos vas sobre el libro, no te disimula nada. Ahí veo a Esteban que lo está leyendo, va sobre las caricias, digamos, ¿no? Pero las caricias, Esteban, te pegan en la corbata, en el corazón. Bueno, no sé si tenía que decir que tenés corbata, pero en las vísceras. Es difícil escribir y sacudir y decir lo que hay para decir acariciando. Es un libro enternecedor, es un libro que tanto te acaricia que al final, yo no sé la experiencia amorosa de todos y todas ustedes, pero en general si te acarician mucho te abrazás. Jorge Búsico me mira como diciendo no digas barbaridades, pero viste que llegué a una frontera tolerable en Deportea con los chicos. Es un libro que encadena caricias desde montones de lugares. Y Ezequiel también hablaba, y para no molestarlo durante toda la presentación, le voy a decir una de las tantas virtudes de Ezequiel, estuvo certerísimo, si vale el superlativo. Ezequiel habló de la necesidad de la palabra.
Y yo creo que coincido con Ezequiel en muchas otras cosas, pero acá en hacer foco en la palabra, porque en medio de ese océano, de esa suma de mares de tristeza sobre la que nos hundíamos, flotábamos, salíamos, no sabíamos si iba a venir, porque no sabíamos que eso iba a existir, un libro que te acariciara como el de Ale. En medio de todo eso, nosotros decíamos, esto no tiene nombre. Esta tristeza colectiva no tiene nombre, no alcanzan las palabras. Yo me enteré de lo que le pasó a Diego volviendo de jugar con uno de mis nietos en una plaza. Me avisa un compañero que cree que, porque siempre era cree que, años era parece que, creo que, cruzo a una señora de mi barrio a la que no conocía y no volví a ver, y menos la iba a ver durante la pandemia, con una bolsa de compras llorando. Y yo dije, pasó. ¿Por qué iba a llorar una señora de mi barrio justo frente a mí en ese contexto del que yo no tenía certezas? O sea que cuando pasó eso y cuando durante todo el día intentamos escribir, decir, hablar y nos permitimos llorar, dijimos, esto no tiene nombre. Es de las cosas que muy de tanto en tanto nos pasan en la vida individual y en la vida colectiva que decimos no tiene nombre, ¿no? La palabra genocidio fue inventada en antes de la mitad del siglo pasado para designar algo que un líder político, por lo que hicieron los nazis, decía, esto no tiene nombre. No es que no hubo, inclusive en la Argentina, genocidios antes, pero el término deviene a partir de los trabajos de un jurista polaco desde la segunda mitad de los 40. Esto era otra cosa, pero no tenía nombre. Esto que estaba pasando, la señora que lloraba, los amigos y las amigas como Ale, que lloraban o que no sabían cómo hacer para llorar todas las lágrimas que tenían para llorar. Si yo hubiera hablado con Ezequiel o con Jorge o con Víctor o con Cacho, que los conozco hace un siglo, o con Pedrito o con el propio Ale, hubiéramos llorado juntos ese día, aunque todos tratábamos de ponerle las palabras. Cuando Ale me llegó, como funciona todo en este tiempo y en particular en la pandemia, tiró una botella al mar que llegó a la computadora de mi casa, que era mi Diego. Yo sentí, mientras leía y lloraba, ¿no? Ya somos abuelos con Ezequiel, podemos confesar que lloramos, digamos, más cómodamente, y hemos llorado juntos también algunas veces. Yo lloraba y me reía y me enteraba y me sacudía y me calmaba, siempre acariciado por Ale, siempre en ese tono, porque, lo saben, estamos en un lugar que es un lugar sacro de los libros y de las revistas. Un libro es un libro cuando encuentra un tono, cuando de alguna manera, las chicas que son editoras lo saben bien, cuando el que sea, pero tiene una lógica, tiene una cadencia, una música propia, lo escuchás. Te mueve el corazón con vaivenes, pero te lo mueve en una dimensión reconocible. Y eso me estaba pasando. Y antes de desembocar en donde el libro termina, era un libro cuyo final, no venía una noticia, una trama, un mayordomo que mataba a alguien, eso no iba a pasar, porque ya había ocurrido lo que había ocurrido, que es la vida de Diego. Cuando estaba terminando yo sentí lo que Ezequiel dijo, o más o menos lo que Ezequiel dijo. Yo sentí que este tipo le había puesto palabras a eso. Yo lo digo así, con la comodidad con la que algunos giles escriben un tuit despedazando al número 3 de su equipo, pero con la comodidad que da a acomodar 3 palabras seguidas. Pero ponerle palabras a eso, ponerle palabras a algo es muy difícil. Ponerle palabras a eso que pasó, a eso que nos pasó. Y después de ponerle palabras, ponerle más palabras, y que las palabras no sobraran ni faltaran, solo te acariciaran. No solo es un gran laburo periodístico, y coincido, de nuevo ya me está preocupando coincidir tanto con Ezequiel, no solo coincido que es un gran laburo periodístico, no solo es un laburo de la gente que escribe bien, sea o no sea periodista. Es una colección de caricias de alguien que encontró las palabras, puso en palabras lo que nos pasaba, porque logró decirse eso. Y entonces, después de terminar todo eso, Ezequiel, supongo que Mercedes, seguro que Ale,
y yo, que somos gente en estado de contradicción, porque eso nos vuelve gente, ¿sí? La contradicción es el motor de la historia, dice un señor bastante poco citado en este tiempo, y la contradicción es el motor de nuestras vidas. Nos pasan cosas todo el tiempo que nos hacen ir y venir. Yo llegué a un punto de contacto con mi contradicción y lo pude sintetizar. ¿Vieron? Cuando uno habla de la historia del mundo, dice que hay una tesis, una antítesis y una síntesis que se vuelve tesis y así funciona la construcción de la historia humana. Bueno, yo había dicho que iba a leer solo historias de amor. Y este guacho me había tirado eso. Y historias de amor dulces, edulcoradas. Y cerca del último tramo dije, sentí, viví, me volví receptor de caricias porque ese libro es exactamente una historia de amor. O sea, me salvó de entrar en contradicción, aunque me hizo llorar como un hijo de puta, aunque no me puso en la misma tónica que mis abuelas hace 5 décadas en algunas tardes tediosas pero queribles con ellas, y me hizo sentir como cuando estaba con mis abuelas, aunque miraran unos teleteatros de mierda. Me hizo sentir acariciado, querido y estando con alguien que entendía mi tristeza, mi alegría, mi emoción y la emoción de muchos. No vamos a usar el verbo que no queremos usar para decir qué le pasó a Diego el 25 de noviembre. Vamos a decir que Diego está vivo por colecciones de cosas. Y en particular, entre muchas de esas cosas, está vivo en este libro, en Mi Diego de Alejandro Duccini. Muchas gracias, Ale. Dos. Nos vamos yendo. Mira, lo que quería saber, lo que me llama la atención es, de ustedes que lo conocieron, a Diego, que fueron a varios mundiales, ¿cuál es el Diego de ustedes? No, para nosotros ya laburamos, hablá. No, Ezequiel, defendete. Sí. Defendeme. Hay que vender un libro. No, Chini. nosotros te queremos escuchar, Ale. No Claro. buscaste atajos para romperte el corazón acá y rompérnoslo. Ahora hacé lo mismo. Ezequiel, decile, vos sos grande. Ya está, se la dejamos. Patea ahora, dale. ¿Male? ¿Dónde está Male, Ludmi? No, en serio, me interesa saber qué es Maradona para ustedes, porque tiene una visión muy, muy humana del fútbol, muy, sí, eso, humana, social. Y Nosotros como- te queremos escuchar. Vamos a decirle, Ezequiel, Maradona para nosotros lo que pusiste en Mi Diego, te queremos escuchar un poquito más, Ale. Me mata. No, pero a ver, te puedo decir, a ver, a mí me pasó más en toda la última etapa de Diego que el artista me emocionó, me alegró, todo, pero es Marte para mí, ¿no? Son esos astronautas que llegan a la Luna. No, está muy lejos de la dimensión humana en términos de su oficio hacer lo que él hizo, ¿no? Y yo le admiré mucho en todo el último territorio lo guerrero que en su dolor tenía, en su autodestrucción, ese instinto de supervivencia en la autodestrucción, ¿no? Esa contradicción que había en el tipo que se estaba destruyendo, pero que a su vez la peleaba, y que amaba la pelota y que en la condición que fuere quería estar ahí en una cancha. Y sabiendo que otros explotaban y lucraban con ese amor de él y con su propia contradicción. Y entonces a mí esa figura final de Diego, tan guerrera, me emocionó mucho, porque me pareció más humana, me acercó que todos tenemos unas luchas que dar y pelearla en medio de la vida. Y a mí me pareció que el tipo, siendo Maradona, la peleaba como Juan Pérez. Y eso me dio una dimensión mucho más humana en el dolor, ¿no? En el dolor, absolutamente. En el dolor me provocó una dimensión muy humana y me acercó mucho más el Diego del último tiempo, lo quise más al Diego del último tiempo, con todo el dolor, lo quise más. Esa, si me pedís a mí, te digo esa. Respondí, ¿eh? Jugate ahora, ayer, dale. Sí, esto lo resolveremos en otra parte. En Segurola y Habana, diría Diego. Ahí te espero, Fernández Mur.
No, es una pregunta que le hiciste a gente y que nos hemos hecho. Yo no tengo una respuesta. Mira, te voy a contar dos cosas que me ayudaron a pensarla, además, por cierto, del libro que mucho más que me ayudó en ese territorio, tu libro, ¿vale? Un domingo a la mañana, el domingo que siguió al miércoles de 25 de noviembre, 8 de la mañana yo estaba en mi casa estaba pensando en eso, en lo de Diego. Y hablé con Jorge Valdano, que jugaba al fútbol con Diego. Diego era un tipo muy sesgado en sus decisiones, entonces eligió jugar con Valdano y no con Ezequiel o conmigo, digamos. Esa es la única explicación de cómo terminaba el 11 de Argentina en el Mundial. Y Valdano, que tiene mucha magia en el uso de las palabras, me decía que no le alcanzaban las palabras. Y ese día, yo creo que mucho en el aporte que hacen a las palabras los tipos que saben escribir con los pies, como decía Galeano, ¿no? Los jugadores de fútbol. Me han ayudado muchísimo en ese terreno. Y dije, bueno, si Valdano, que jugó con él, que ha hecho unos artículos increíbles sobre el Diego, que lo quiere como lo quiere, que lo conoce como lo conoce, no encontraba los términos, estamos jodidos, digamos. Y a los 3 días, esto le va a gustar a César, que es muy gallina, bueno, está Jorge allá, qué sé yo, tenemos una cantidad acá, hablé sobre el tema, porque necesitaba hablar sobre eso con Pablito Aimar. Pablito Aimar creció en Río Cuarto queriendo ser Maradona, sabiendo que no iba a poder ser Maradona. Como Messi creció queriendo ser Pablo Aimar. Digo, ¿pero por qué el Diego? Y Pablito me dijo, porque iba al frente, porque siempre iba al frente. Yo quería jugar como Diego, dice, porque Diego hacía maravillas, pero iba al frente, siempre al frente. Y yo creo que en la dimensión penúltima y última que eligió Ezequiel y en las dimensiones nacientes de Diego, ese día con la camiseta 16 de Argentinos Juniors en lugar de Giacobetti, siempre fue al frente. Y en un mundo en el que te castigan de costado, o a veces hasta te aman de costado, que alguien vaya de frente y después de ir al frente vaya al frente y después de ir al frente vaya al frente y se equivoque y vaya al frente y la cague y vuelva a ir al frente para cagarla más y que cambie tu vida yendo al frente, es muy difícil no sentir que vale la pena ir al frente y que vale la pena quererlo a Maradona. A mí me pasa que, no sé si ustedes coinciden, bueno, sabemos todos que Maradona trasciende lo que es el fútbol, pero también lo empecé a entender mucho más a partir de su muerte. Le veía muchas contradicciones en vida, hasta le perdí cierto seguimiento en los últimos tiempos de su vida, estaba también desaparecido, pero me parece que el tipo logró lo que no logró nadie, que es trascender a un país, recorrer todo el mundo con su nombre, pero no solo eso, ser conocido, sino ser querido, también como odiado por otros sectores. Diego dividió aguas, pero no sé si su caída se debe a su entorno, como se dice fácilmente, yo no lo puedo saber eso, o si es que él se pudrió, se cansó de ser Diego Maradona, de ser semejante tipo para el mundo, si le pesó mucho a él ser Maradona. ¿Ustedes creen que hay algo de eso? No sé, vos citas mucho las contradicciones en el libro. Y vos hablás de autodestrucción también, lo dije hace unos minutos. O sea que ahí hay algo. Entonces, a mí más que, disculpame, te respondo con una pregunta. Vos decís en el libro en un momento, habrá 100 biografías de Diego. Yo no miento, creo que en mi casa tengo, creo que 30 libros de Diego. Entonces, a mí me dicen, Ezequiel, queremos que escribas un libro de Diego, como te dijeron a vos. Y no sé cómo cuernos decidirlo. No sé, me coloca en un callejón en el que no veo nada. Me gustaría que nos cuentes vos cómo fue ese proceso tuyo, de cómo fuiste elaborado inicialmente, cómo empiezo y en el recorrido, cómo fuiste cambiando o no, cómo fuiste resolviendo tú, Diego. Mirá, la ventaja que tuve en ese momento fue, como dije antes, de hacerlo en tiempo real. Mientras iba escribiendo, iba sintiendo todo lo que pasaba, iba llorando también cada vez más.
Recuerdo a un músico cantando en una canchita cerca del cementerio Maradó, Maradó, mientras pasaba el cortejo fúnebre y no lo podía creer, me emocionaba la canción que nunca me había emocionado demasiado. Para mí era una canción más de Maradona. Mis gustos musicales vienen por otro lado, así que por ahí no me pegaba tanto. Ese día sí me pegó, creo que me pegaba todo ese día. Me emocionó mucho, yo recordé la primera vez que vi llorar a mi viejo y fue lo mismo cuando la primera vez que Malena me vio llorar. Ella tenía 7 años o 6 y por primera vez me vio llorar y no entendía por qué y me decía, ¿qué te pasa, papá? Y cuando vino la chica que la cuidaba, me fui a recorrer la calle para ver cómo estaba Buenos Aires y recuerdo que era la Buenos Aires de la muerte de Olmedo. 30 años antes, en 88 creo que fue la muerte de Olmedo, y sentí la tristeza colectiva que me pareció impresionante. Me pareció también impresionante a la noche cuando a las 10 empezamos a aplaudir, a tocar bocina en los autos, y también sentí que más allá de Diego estábamos logrando una vez más unir al país, como no pasa hace años. Y dije, o pensé, de vuelta Diego vuelve a unir al país. El tipo es el que aún muerto marca el termómetro de vida de una sociedad, la sociedad argentina. Y lo mismo pasó en Nápoles, lo mismo pasó en Siria, y eso me impactó mucho. Y también lo pienso ahora, creo que Diego deja huella y va a seguir dejando huella. Diego no va a ser olvidado nunca. Creo que está más allá de un Gardel, de un Che Guevara, de Evita, de Perón. Creo que los 4 personajes más emblemáticos de la historia moderna de Argentina. Maradona los trasciende a ellos y los trasciende a pesar de no ser un tipo universitario. Lo hizo siendo popular siempre, diciendo lo que pensaba, como decía Ariel, ir al frente, caerse o que te caigan y volver al frente una y otra vez. Y eso es lo que hace que Maradona sea más Maradona y todos también en algún punto querramos ser Maradona, ¿no? Me parece eso, que el tipo dejó un reguero de sentimientos como nadie. ¿No? Lo querían todos, no solo el de Boca o el de Argentinos o el de Sevilla o Nápoles, lo queríamos todos porque nos marcó la vida, porque el tipo es parte de nuestra vida desde el 76 que debutó, siempre estuvo. Él debutó, su vida fue una vidriera, nunca tuvo intimidad, tal vez no la quiso tener o tal vez no la pudo tener, pero nos acompañó siempre. Y eso fue lo que me pasó con el libro, que al momento de escribir me di cuenta de que era la primera vez en mi vida consciente que no iba a estar Maradona. Y cuando terminé el libro me di cuenta que Maradona iba a estar siempre porque no se va a morir nunca. Creo, me parece eso de Diego. Pregunta ayer. Pregunto. Cierto. Porque ahora bancatela. Nos exprimiste como si nosotros tuviéramos la edad de cuando te conocimos, digamos. Somos los restos de los restos. Por ahí está tu niña. Cuando dentro de 30 años, sí, 30 años, Ezequiel y yo vamos a estar para verificarlo. No sé de qué se ríen. Cuando dentro de 30 años ella agarre este libro de su viejo, entre otros libros que o hiciste o vas a hacer, me digo, ¿qué pensás que le va a pasar? Creo que va a encontrar no una biografía estricta, sino un rompecabezas de un tipo que marcó la historia argentina. Y lo digo sin pudor, porque creo que Diego marcó la historia. Creo que desde el colegio nos enseñan que la historia la marcan solamente los políticos o los estrategas en una guerra. Y lo que no nos enseñan es que las historias argentinas o la historia de nuestro país la marcan también los referentes culturales como Mercedes Sosa, Charly García, que hablamos el otro día, Miguel Abuelo, Spinetta, tantos. Y creo que va a encontrar eso en el libro, un recuerdo de una época o un sentimiento de una época. Y va a encontrar muchas preguntas más que respuestas, porque el rompecabezas de Maradona es imposible de armar. Uno puede juntar piezas, coleccionarlas, pero nunca vas a armar al verdadero Diego. Hay quien dice que es imposible hacer una biografía verdadera de alguien, y creo que sí, que no se puede hacer. No existe la biografía completa. Existe la aproximación
y Diego, sobre todo, escapa mucho más a ese concepto, porque Diego era muy grande. Diego era un tipo que llegó a ser santo y que creo que va a ser santo. Hay otro libro que salió, sí, Super Dios, de Gabriela Saidón, que es Santo Popular, ¿no? Bueno, ella fue entrevistada en este libro Sí. porque ella había hecho otro libro muy bueno anteriormente que hablaba de santos ruteros. Sí. Y a partir de ese libro ella le salió a hacer de Diego. Fue una charla muy linda y lo que ella me dice para mí, Diego, y lo que ella escribe en el libro, que también lo recomiendo, es muy bueno sobre lo fácil que es ser santo, ¿no? Y lo necesario que es tener santos para muchos y inventarlos también. Y otra cosa entonces también, Ale, ahí. Hoy leía que en Egipto se impuso como en las escuelas la vida de Mohamed Salah, ¿no? El formidable delantero del Liverpool. Y que bueno, que lo ponen en las escuelas para que los niños... Bueno, yo pienso, digo, los héroes patrios tienen una vida tan inmaculada que es imposible de creer. Vamos, basta, díganme algo más. Di cual cosa en el fango, ¿no? Con Diego es imposible que nos cuenten una vida inmaculada. Es absolutamente imposible. Y entonces Diego nos puede servir para entender que la vida es difícil, que la vida es compleja, y para esos pibes, en ese sentido, puede ser extraordinario. Porque cuando me venden la campaña de Diego Sol sin drogas, ¿recuerdan? Lo veíamos y no, es un chiste esto. ¿Cómo lo ponen a Diego en esa campaña? Si nadie se lo va a creer, absolutamente nadie. En cambio, esto es creíble. Este es un Diego absolutamente humano. Entonces yo digo, esto, para los pibes de esas edades todavía más complejas, difíciles, entender que la complejidad es de la vida, no solo de la edad. Y el propio Diego, que supuestamente lo tenía todo, tenía esos dolores tan profundos, me parece que los ayuda muchísimo a entender entonces más la vida. Entonces, para una escuela, para que puedan, no sé si materia obligatoria, si lo que fuere, que lo inserten como quieran, pero que puedan hablar del Diego, que es, afortunadamente, creo que fue Galeano, ¿no?, el que dijo el más sucio de los dioses, ¿no? Es un dios humano. ¿Por qué Dios humano? Porque es el más sucio de los dioses, ¿no? Y a mí me pareció siempre genial esa definición de Eduardo, como que me lo sintetizó, ¿no? Y ese partido de Diego jugando ahí en Acerra, cuando llega al Napoli, cuando no había ganado todavía. No sé, habían jugado como 15 partidos y 8 eran derrota. Es decir, era un Maradona perdedor cuando llega al Napoli y le llega ese pedido de un pibe de 1 año que necesita dinero por una malformación que tiene. Y lleva él a sus compañeros del Napoli a jugar ese partido en el fango, el famoso partido. Me mostraban el otro día la primera imagen que hubo, que fue de Asif Kapadia. Él la tenía, que es el director que hizo el extraordinario documental de Diego, Maradona se llama, que recorre la vida napolitana. Y él no lo terminó usando. De tanto material que tenía, no lo usó, ese material de ese partido. Y ese partido es extraordinario. Se va a juntar guita y no había seguro que cubriera. El club se lo prohibió. ¿Y qué hizo él? Va fangulo con la Lloyds, dijo, y el seguro lo pagó él. Pagó el seguro él y de sus compañeros. Y faltó guita. La guita que se juntó no alcanzaba para la operación del pibe. Y la puso él, la guita que no alcanzaba para la operación del pibe. Entonces, ese mismo Diego Maradona, que tardó 30 años en reconocer a un pibe napolitano, a su hijo napolitano, es el segundo padre de esta persona. Leí el capítulo en el libro de Rey de Fiorito que publicamos ayer, muy contado. Habló Roberto Parrotino, un colega que escribe muy bien, habló con este pibe ya de 36 años y cuenta lo que significa Maradona. Y dice, es mi segundo padre, absolutamente. Entonces, esa gran contradicción del que tardó 30 años en reconocer al Diego Armando, al que tenía Diego Armando encima de nombre, y a su vez tiene todos esos altares, pesebres, divinización, e hijos napolitano. Bueno, es extraordinario poder contarlo. Entonces, para mí, no sé si eso sale, este libro para mí es bárbaro, porque realmente tiene mucha humanidad y condensa muy bien esa complejidad de la vida que nos sirve Diego para contarla en todo caso.
Sí, coincido. Esa historia yo no la recordaba hasta que empecé a investigar para este libro. Creo que hay un Diego humano tremendo, y que también mientras hablabas, pensaba que también nos expuso que se puede ser sin la ayuda o sin los medios de comunicación. Nosotros que estamos en los medios, que muchas veces hablamos y despotricamos lo que leemos o vemos o escuchamos, a Diego no le importó nada de lo que se dijo de él. Él siguió siendo él mismo y no todos siguen la misma senda. No sé, nombro cualquier jugador europeo millonario que no va a pelearse con el poder ni loco, no va a hacer nada que toque su bolsillo o su prestigio. Y Diego enfrentó todo eso. Eso también me parece muy, no solo maradoniano, sino me parece muy, muy lindo de él. Me parece un gesto muy, muy loable. No encuentro mucha gente que haya hecho prevalecer su sentimiento por sobre la conveniencia. Eso también me parece increíble de Maradona y también por eso se lo quiere y por eso lo quieren este chico que se pudo operar por él y porque es muy humano, porque nos demostró que todo lo que se ve impoluto no es impoluto, que todos tenemos nuestras miserias, nuestras virtudes y que todo lo que nos muestran las redes sociales, en los medios, no todo es verdad. Hay una gran máscara y esa máscara Diego la mostró siempre, tal vez porque nunca dejó de vivir en una vidriera. Diego fue el primer tipo que vivió a la vista de todo, como en un negocio se expone ropa. Bueno, yo creo que el primer gran hermano de la historia fue Maradona. Hasta que apareció él, el único rey que había era Pelé. Cuando él llegó empezó la dicotomía en el fútbol mundial por primera vez. Y después fue, Pelé era el bueno, Maradona era el malo porque se drogaba, porque no reconocía hijos, porque puteaba a Macri, por un montón de cosas. Pero justamente esos defectos creo que lo hicieron más Maradona y más querible. Hay una cosa, perdón Mercedes, pero digo, porque me siento mirado, ¿sí? Y me parece que es una idea buena la de Ezequiel, lo de las escuelas. No es que les estemos poniendo un elefante arriba de los hombros, pero sí. Pero el señor que nos mira, Ricardo Piglia, ¿sí? Este bar se llama Ricardo Piglia, ¿no? Sí. Ricardo Piglia es uno de los grandes escritores de la Argentina, de los grandes reflexionadores sobre la literatura y la literatura argentina. Hay una conversación de Piglia con Juan Villoro, un escritor mexicano, un encantador escritor, recontra futbolero, alguien que, como diría Fontana Rosa, se dio cuenta desde joven que lo importante es el fútbol y todos los demás son pretextos para el fútbol en la vida. Ellos dicen, lo pensaba sobre el libro de Ale y sobre esta cosa que sugiere Ezequiel, Piglia y Villoro hablan largamente ahí del desprecio en la historia de la literatura o la minimización en la historia de la literatura de la crónica como género. Ellos dicen, no hay un trabajo en esto de valoración. Está muy bien explicado en el prólogo a los textos de Roberto Ar del 37 al 42, que están en esta biblioteca. Piglia dice claramente, hay crónicas, ¿sí?, que cuentan el mundo. Hay crónicas que son lo que ocurrió y son literatura entera. Nosotros estamos en el país de Rodolfo Walsh, sabemos que eso ha sido exactamente así. Desde ese lugar que dice Ezequiel, insólitamente, de nuevo en un estado de certeza luminosa, no es tan infrecuente, ocurre los jueves. Jorge, que lo conoce chiquito, sabe que Ezequiel tiene jueves brillantes. Está bien, Ezequiel, te queremos igual. Pero como dice Ezequiel, sería maravilloso a través de una crónica, por este tipo de argumentaciones y por lo que es el libro, que alguien, por eso yo pensaba en tu hija, como tu hija y como referencia para tantas y tantos que tendrán algún día la edad de tu hija o la edad de tu hija dentro de 10 o de 30 años, porque va a crecer, no sé cómo decírtelo. Pero me parece que sería una experiencia enorme para un pibe, una piba, o sea, para gente como nosotros, Ezequiel. Yo escuchaba, digamos, lo que estaban diciendo los tres. Creo que Maradona fue un dios bardero, ¿no? De alguna manera vos decías, ¿no?, que Maradona iba al frente y siempre iba al frente, la cagaba e iba al frente, la hacía bien e iba al frente. Vos dijiste que nos refleja, y es verdad, creo que lo pusiste en este libro con un cariño y con un amor, y como dice Ariel,
con una caricia que también es como una puñalada, yo no sé cómo explicarte. Y también vos dijiste que vos te acercaste más al que era el Maradona de los últimos tiempos. Realmente yo creo que Maradona trascendió, como dice Alejandro, como un mito. Yo creo que Maradona es un mito porque los dioses griegos no son perfectos. Los dioses, digamos, de la mitología no son perfectos. Los dioses griegos la cagan, asesinan a sus hijos, no los reconocen, se caen, se levantan, luchan, van más allá de sí mismos. Y yo creo que Diego Armando Maradona fue más allá, desde esto que hizo por este muchachito, digamos, en Nápoles, a un montón de cosas que nosotros ni siquiera sabemos, porque era un tipo tremendamente generoso y también tremendamente roto. Es un tipo que nació del barro y podría decirse que de alguna manera desde ese barro, ¿no?, como hasta mitológicamente hablando, fue formado. Y todo lo que ustedes estaban hablando, ¿no?, todo lo que ustedes estaban diciendo, a mí me reflejaba tremendamente el tema del mito. Y sí estoy de acuerdo con vos, Ariel, que ya debería ponerse en las escuelas. Este libro lo que tiene es que refleja el impacto sociológico, mitológico y emocional, digamos, que tiene Maradona con nosotros. Y estoy de acuerdo con vos. Ese día no pasó. Aquello que pasó, y Maradona, no lo vamos a volver a repetir, no lo vamos a decir, Maradona simplemente nos dejó, pero sigue presente. Y debería ser para las escuelas, porque sigue siendo un héroe, con todos sus defectos, porque un héroe tiene muchísimos defectos. Y yo creo que la personificación de Maradona mejor puesta es imposible. Tenemos una nueva mitología argentina, ¿sí? Así que bueno, nada, estoy muy orgullosa de tu libro y quiero que sepas que una de las editoras, Carola Moreno, en el momento donde lo leyó me dijo: a mí no me gusta el fútbol. Y sin embargo este libro me pegó tan fuerte. Me dice, y es un libro tan hermoso, y estamos hablando de una editora muy buena, lo mismo que Matías Néspolo, que fue el que casi choca, digamos, en Barcelona. Todos estamos tremendamente orgullosos de este libro, porque pudiste poner en palabras lo que todos sentíamos en ese momento. Y eso es muy, muy difícil de hacer. Qué bueno. Yo te quiero agradecer la confianza, sobre todo porque me tomó por sorpresa y además me diste rienda suelta. Nunca... Vos escribí, y yo te decía, no llego. Era lo que decíamos con Rita. Vos escribí, vos dejate llevar, aparte yo sabía. Sabíamos con Rita, decía, él salió a caminar, porque ese día saliste a caminar. Sí. Y me acuerdo que fue eso. Fui a recorrer las calles, perfecto, porque yo sabía que lo estaba sintiendo. Todos estábamos sintiendo, pero de alguna manera todo se nucleaba en vos en ese momento para nosotras. Para nosotras, para el dueño de la editorial, que tenía fe absoluta, y cuando el libro salió, cuando llegó el manuscrito, que es lo que es verdad, no tiene, el libro estaba hecho, no tenía faltas de ortografía, no tenía, parecía editado, era impresionante el manuscrito, fue como sale o sale, ¿sí? Sale o sale y va a salir y va a ser y va a ser épico, como Maradona. Además fue un aprendizaje total porque más allá de Diego, me di cuenta de que a partir de él hablamos un montón de cosas. O sea, hablamos de Argentina, hablamos del mundo, hablamos del colegio y recordando la infancia de Maradona y también la mía, me di cuenta de cómo avanzó el mundo en muchas cosas y cómo nos quedamos en otras, ¿no? Maradona es quien nos dice que la educación está muy atrasada. Maradona es el ejemplo para decirnos un montón de cosas que no nos animamos a decir
Y por algo creo que tipos como Eduardo Galeano, ellos dos, y tantos más lo quieren. O sea, vos muchas veces te das cuenta de que los que despotrican contra Diego son los que no tienen mucho que ver conmigo. Y eso me hace parar de un lado de la vida, creo que. Y eso me gusta también. Es el humano más humano. Sí. O sea, con todos los defectos que tenía. Porque no podemos decir que era perfecto ni que era... Al contrario, era totalmente imperfecto. Y eso es lo que lo convierte en héroe. Por eso me queda lo de la vidriera, porque no cualquiera se banca vivir 60 años a la vista de todos. Y hoy leía una nota sobre el último día de Diego. Dejo el micrófono. Arre, que nos poníamos a hablar. Sí, ya estamos en un bar. Pensaba en el Diego de su cumpleaños en la cancha de gimnasia, ¿no? Y visto un año después eso, me provocaba cierta tristeza en cuanto a cómo lo usaron también. Ya él no se podía manejar por sí mismo, pero esa cosa de usarlo, de aprovecharse de él, de aprovechar de su imagen, eso me dolió y me llena de preguntas en cuanto a cómo alguien que aparentemente lo tiene todo termina sin nada. Eso y también me interpela sobre la vida misma, ¿no? Que es pensar que uno a veces piensa, mira, este tipo lo tiene todo y no lo tiene todo. Y no pasa solo con Diego, sino que mismo en las redes sociales vemos gente que está feliz y sabes que no es así. Y igual provoca cierta cosa. Bueno, esa soledad de Diego me mató, me sigue matando. Antes de terminar, quiero agradecer un montón a la gente de prensa, a Jessica Esteco, que se puso las pilas como nadie, a Mariana, a Matías, a Rosario. Muchas gracias. Sobre todo, bueno, a Mercedes por confiar, en serio, a Rita también, amiga de Gustavo Cerati. Nos debemos la charla del origen de Soda Stereo. A Ezequiel y Ariel, parecen Sabina Serrat por momentos. Se los quería decir. Nos quisieron matar de un tiro alguna vez, sí, juntos, dos pájaros, pero dos pajarones, ¿no? Pero bueno. Dije que parecen. Prefiero Sabina. Bueno, Serrat, Jean Manuel Lucher. Lo que Ezequiel diga, qué sé yo, siempre se respeta la voz de los mayores. Sí, no se lo quise decir de nuevo. Bueno, y también le agradezco mucho a Marian por todo lo que hizo, a Ludmi, a Male, a Santi, a los amigos siempre, y a Boro también, por las fotos, sí, por los mensajitos, para ponerme nervioso a la tarde. Y ahora Marian organizó un brindis, así que los invitamos a participar del brindis. No sé si alguien quiere agregar algo más. Felicitaciones. Aplauso para Luchi. Esta es la parte que más me gusta. Épico fue, épico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por lo de pibe.